Durante el desarrollo de un videojuego es necesario acceder o identificar a ciertos objetos de la escena, quizás para realizar algunas acciones, y ese acceso se hace mediante el código. Existen varios métodos para lograrlo. Uno de ellos es mediante los tags o etiquetas, que son simplemente una palabra que se puede asignar a uno o varios objetos. Por defecto, los objetos se encuentran sin ninguna etiqueta y no es obligatorio que le coloques una. Unity nos ofrece algunas etiquetas preestablecidas que son utilizadas comúnmente para un juego, como la etiqueta Player, que se le asigna al objeto que contiene al jugador, o la etiqueta Main Camera, que se le otorga a la cámara principal en la escena. Podemos crear nuestros propios tags seleccionando el objeto y desde el inspector hacer clic en el desplegable, seleccionando la opción Add Tag. Se mostrará una sección en el inspector en donde simplemente debemos escribir el nombre del tag. Trata de colocar una palabra representativa, evitar usar caracteres especiales o espacios. Hacemos clic en Save o en Enter y ya estará disponible para asignarle a un objeto. También podemos crear subtags concatenando palabras con un slash y de esta forma organizar mejor a la hora de asignar gran cantidad de tipos de objetos. Aún no entramos en el universo de la programación, pero para que tengan una idea, en un archivo de código se puede acceder a un objeto o a todos los que contengan cierta etiqueta de esta manera, iniciando por el GameObject, Find Object with Tag, que sería encontrar objeto con el tag, y entre paréntesis colocaremos el nombre de la etiqueta. Además de los tags, también tenemos los layers o capas. Y estos layers nos servirán, digamos, para agrupar varios objetos de la escena. Y esta agrupación no va a ser representada en la escena como en otros programas, sino que sirven para ciertas acciones en específico. Primero, para decidir qué capas van a renderizar las cámaras, qué capas van a recibir iluminación o con cuáles capas se van a detectar colisiones mediante el código y el raycast. Para crear un nuevo layer, igualmente desde el desplegable seleccionamos la opción Add Layer. En la pestaña, la sección Layers, podrás ver que desde el index 0 al 7 son capas reservadas por Unity para poder funcionar correctamente. Y tenemos a partir del index 8 al 31 para crear nuestros propios layers. Este index es importante ya que el número asignado es el que se utiliza en el código para poder referenciarlo. Así que aquí simplemente hay que escribir el texto en la casilla y ya estará disponible para su uso. En la próxima clase hablaremos sobre las cámaras.